Le damos la bienvenida y el uso de la voz al magistrado Ariel Rojas Caballero. Antes me permito dar a conocer algunos breves datos curriculares del magistrado. Doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Catedrático del Instituto de la Judicatura Federal del Centro Universitario México, de la Escuela Libre de Derecho de Puebla, de la Universidad Iberoamericana y de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, con una antigüedad de 25 años en el Poder Judicial de la Federación, actualmente magistrado de circuito del primer tribunal colegiado en materia administrativa del 16º circuito. Tiene el uso de la palabra el magistrado Ariel Alberto Rojas Caballero. Agradezco mucho a las senadoras y senadores por convocar a la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación a este importante evento. De acuerdo con estándares internacionales, corresponde a los depositarios del Poder Judicial de la Federación participar activamente en la construcción del marco normativo que ha de orientar las actividades de esta importante y vital función del Estado mexicano. En particular, quisiera agradecer al senador Ricardo Monreal Ávila, que nos ha abierto la posibilidad de plantear nuestro punto de vista dentro de la operación real, concreta, cotidiana de la administración de la justicia federal. También le apreciamos su disponibilidad de atender nuestras observaciones y nos da mucha tranquilidad que un jurista como el doctor Monreal presida la Junta de Coordinación Política, esté presente en este Parlamento abierto y nos dé la oportunidad de expresar pues unas inquietudes que consideramos nosotros importantes y que comprometen la responsabilidad internacional del Estado mexicano si no se toman en cuenta. Creo que como maestro de posgrado de la Universidad Nacional Autónoma de México, el doctor Monreal será muy sensible a nuestros comentarios y a las observaciones que tenemos por parte de nuestra Asociación Nacional. Creo que abrir la discusión y ajustar la iniciativa, fortalecerla, sin duda reafirmará el prestigio democrático del Senado, como bien lo ha señalado el doctor Monreal, y justifica el enorme sacrificio presupuestario que el pueblo de México también realiza para mantener al Senado de la República. Yo creo que lo primero que tendríamos que hacer es reflexionar si este es el mejor momento para discutir y aprobar una reforma judicial con estas características. Vivimos una pandemia mundial de proporciones catastróficas, ya más de 100,000 muertos. Esto ha cambiado las prioridades presupuestales. Vivimos, derivado de ello, una crisis económica seria. La pobreza en nuestro país se va a incrementar, según especialistas, para llegar de un 50% a niveles nunca vistos. Si de veras queremos modificar el sistema de administración de justicia, ¿por qué no damos prioridad más bien a la modificación de las leyes procesales, acelerar los mecanismos alternos de solución de controversias, apostar a la digitalización, a las videoconferencias? Si de veras estamos atendiendo las prioridades, debemos también ser sensibles a los grandes rezagos que tenemos en atención a las graves violaciones de derechos humanos. Estamos viviendo una ola de feminicidios, la desaparición forzada de personas, la tortura, siguen siendo situaciones muy lamentables en nuestro país. Tenemos observaciones y recomendaciones de los órganos de Naciones Unidas pendientes de instrumentarse legislativamente. Señoras y señores senadores, creo que ahí están las prioridades en materia de administración de justicia. También hay que decirlo con toda sinceridad, estamos viviendo un ambiente donde hay ataques persistentes a la independencia judicial. Los
y las compañeras juzgadoras federales estamos viviendo momentos de inquietud. Es nuestra percepción. No podrán decir que no tenemos esa percepción. Como director nacional de la asociación, yo vivo y atiendo las preocupaciones de muchas compañeras a lo largo de todo el país, y hay esa inquietud por que no se está respetando su independencia subjetiva. También habría que pensar, como bien lo apunta el voto que adelantó el senador Germán Martínez Cázares, el grave impacto económico que va a tener esta reforma. Las grandes reformas al Poder Judicial, como la de 1988, la de 94, incluso la del 2010, se hicieron con suficiencia presupuestaria. En este momento, el Poder Judicial de la Federación tiene el gran reto de implementar la reforma laboral, y ahí compromete recursos muy importantes. Una reforma judicial sin el presupuesto adecuado está condenada a ser letra muerta y en el papel. Por otro lado, yo me pregunto si es necesaria realmente una reforma judicial como la que tenemos como una iniciativa, si el equipo del señor ministro presidente Arturo Saldívar ha hecho un extraordinario trabajo y a través de acuerdos generales, a través de políticas públicas importantes, ha resuelto los problemas que se señalaron de corrupción, de nepotismo, de desigualdad en la designación de los titulares de los órganos jurisdiccionales. Con esas políticas que se han implementado en la realidad, pues yo creo que se han resuelto satisfactoriamente pues estos problemas que fueron señalados por la opinión pública y que desde luego pues no corresponden tampoco a una realidad total. A las senadoras y senadores les hicimos llegar el estudio sobre la percepción de la calidad de los servicios que prestan los tribunales de circuito, los juzgados de distrito y los centros de justicia penal federal de 2015 a 2019, donde la asociación en este estudio, a partir de las encuestas que levantó el propio Consejo de la Judicatura Federal, las estadísticas que se levantaron, de los procedimientos de responsabilidad administrativa que se implementaron, se demuestra la gran calidad de los servicios que presta el Poder Judicial de la Federación y la percepción que tienen los verdaderos usuarios del servicio de administración de justicia federal. Esta es la realidad. Esto es lo que se vive todos los días. Son 66,000 encuestas que se levantaron durante estos 5 años. Creo que son datos importantes que hay que tomar en cuenta para ver la pertinencia de una reforma con la que tiene estas características. También creo que si nuestra preocupación es tener una justicia cercana a las personas, orientada a los más débiles, pues creo que no es esta la vía para hacerlo, sino a través de la modificación de las leyes procesales. Eso es lo que tenemos que hacer y creo que esa es la prioridad en materia de administración de justicia. Esta reforma se circunscribe dentro de un punto, creo que muy importante, porque México tiene sobre él, y aquí viene mi planteamiento de la responsabilidad internacional que tiene el Estado mexicano de no acatar estas recomendaciones. Cuando el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, que es el encargado de vigilar la vigencia del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en las observaciones finales sobre el 6º informe periódico de México, con base en estándares internacionales sobre independencia judicial del Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos, ha establecido. Este documento es del 7 de noviembre de 2019. Fue el último examen periódico que el comité hace a México y le hace las siguientes recomendaciones. 40. Preocupa al comité los informes que denuncian los frecuentes intentos de injerencia de actores políticos y privados en el Poder Judicial y en la Fiscalía. En este sentido, le preocupan las iniciativas que lesionan la irreductibilidad de salarios de jueces y magistrados. Le preocupan asimismo las iniciativas de reformas legales que, de aprobarse, afectarían la independencia del Poder Judicial o de la Fiscalía.
Por ejemplo, respecto a su nominación, traslado, promoción, disciplina y término de funciones. El comité está preocupado por denuncias de corrupción y la exhibición de nombres, la imposición de medidas disciplinarias o traslados indebidos a jueces que toman decisiones contrarias a los intereses de los gobiernos. 41. El Estado parte debería tomar medidas inmediatas para proteger la plena autonomía, independencia, imparcialidad y seguridad de los jueces, magistrados y fiscales. Garantizar que su actuación esté libre de todo tipo de presiones e injerencias indebidas por parte de otros órganos, como el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Que los procesos disciplinarios cuenten con la aplicación efectiva de todas las garantías judiciales y de debido proceso. El Estado parte debe asegurar que las iniciativas de ley en el Poder Judicial sean ampliamente discutidas con los diversos actores interesados, aseguren la independencia e imparcialidad judicial y que los órganos de gestión del Poder Judicial y de la Fiscalía encargados de la nominación, traslado, promoción, disciplina y término de funciones de estos magistrados sean integrados mayoritariamente por jueces y fiscales electos por sus pares. Derivado de estas recomendaciones, pues creo que debíamos reflexionar si esta reforma al Poder Judicial ha sido ampliamente discutida. En este Parlamento abierto, pues con todo respeto, pero pues hay puros amigas y amigos. No veo a los representantes de las organizaciones no gubernamentales, no veo a los representantes de las barras y colegios de abogados y más significativos de nuestro país. Creo que este es un proceso que se ha hecho popularmente y que no ha sido ampliamente discutido. Como lo dice el Comité de Derechos de la ONU, el proceso de reforma judicial debe hacerse respetando los estándares internacionales en materia de independencia judicial. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha hecho esta gran recopilación que se llama Garantías para la Independencia de las y los Operadores de Justicia. En este documento se recopilan los estándares internacionales aplicados a la judicatura. Con todo respeto, estamos perdiéndolos de vista a la hora de hacer estas reformas al Poder Judicial de la Federación. Con motivo de esta preocupación, la asociación formó un grupo de trabajo integrado por magistradas y magistrados de circuito, jueces y juezas de distrito, y ver la manera de cómo en un momento dado podría sortearse la responsabilidad internacional del Estado mexicano por no acatar esta recomendación y estos estándares. Este grupo de trabajo detectó que esto podría remediarse a través de incorporar en la iniciativa 3 puntos que creo que son muy importantes, que es, primero, que no desaparezca la facultad de la Suprema Corte de revisar los acuerdos del Consejo de la Judicatura Federal, y es más, para asegurar que no haya esa responsabilidad internacional, es necesario que las asociaciones de juzgadoras y juzgadores tengamos legitimación para plantear que se haga esa revisión por parte del Tribunal Constitucional. Segundo aspecto, la revisión administrativa, que es el único recurso que tenemos los jueces, las juezas, las magistradas y los magistrados contra decisiones individuales del Consejo, debe fortalecerse de acuerdo con los estándares específicos que ha establecido el relator de las Naciones Unidas para la Independencia en el último informe que rindió a la Asamblea General de las Naciones Unidas del 2020, donde todas las garantías del debido proceso y el derecho a recurrir integralmente, incluyendo la constitucionalidad y convencionalidad de las normas que se aplican ahí, sean tomadas en cuenta por la Suprema Corte en la revisión. Desde luego también nos preocupa la facultad de que el Consejo de la Judicatura Federal designe órganos para conocer de asuntos relevantes y de violaciones graves a los derechos humanos. Creo que esto viola el artículo 13 de la Constitución, viola el estándar de juez natural y compromete seriamente la independencia de las y los juzgadores que integrarán esos órganos jurisdiccionales. Adicionalmente, hay otros 2 puntos, que es que
en la iniciativa de reforma constitucional, se le quita a los titulares de los órganos jurisdiccionales la facultad de designar a su personal, y también, de acuerdo con este marco general que he plasmado yo en esta primera intervención, pues queremos que en la Constitución debe estar claro que al ejercer sus funciones de administración, de vigilancia, de disciplina y de carrera judicial, el Consejo de la Judicatura Federal debe velar por la independencia judicial y el respeto de esas garantías que la protegen. Creo que es muy importante que tomemos en cuenta que pues estas inquietudes se han hecho llegar oportunamente a todas las senadoras, a todos los senadores. Este documento se ha distribuido ampliamente en el Consejo de la Judicatura Federal, en la Suprema Corte. Creo que tomando en cuenta estas observaciones, se podría sortear, y no habría duda de que se tomaron en cuenta pues estos puntos de vista que tienen relevancia jurídica importante. Tuvimos el gran honor de contar con el relator de las Naciones Unidas para la Independencia en nuestro Congreso, y está al tanto de lo que está pasando en México respecto a esta cuestión de la independencia jurídica. Agradezco mucho el favor de su atención y hago un exhorto a las y los senadores por reivindicar la dignidad del Senado y no convertirlo en una mera oficina de trámite. Muchas gracias.